¿sí? Entre ambas, que es mayor a 0,5. Una concentración de LDH de líquido pleural mayor de 200 unidades internacional. Y relación de LDH de líquido pleural, LDH plasmática mayor a 0,6. ¿Sí? Estos números que ustedes están observando, esto es el valor de referencia para nuestros criterios de ley, ¿sí? Entonces, el laboratorio nos va a informar a nosotros. De repente nos va a decir, LDH es menor a 200 o 190, ¿entienden de lo que voy? Entonces, nosotros lo que tenemos que saber definir, cómo saber definir es observar las características en sí que vienen del líquido, ver los números y saber, ¿es mayor o menor? ¿Y cuál era mayor? ¿Exudado o trasudado? ¿Sí? En este caso nosotros estamos viendo exudado, entonces exudado es todo mayor, ¿sí? Y quiere decir que trasudado va a ser menor. Acá vemos. Criterios de ley entonces, trasudado, exudado. En el trasudado estamos en una relación de concentración pleuroplasmática proteínas que es menor o igual a 0,5. En el exudado estamos viendo que es mayor a 0,5. En el trasudado, otra vez, relación de concentración pleuroplasmática LDH es menor o igual a 0,6 y en el exudado es mayor a 0,6. Entonces, no es difícil para saber si nuestro líquido es trasudado o exudado y así allí justamente para orientarnos también hacia un diagnóstico, ¿sí? ¿Sí? No, yo no le voy a preguntar eso a ustedes. Prof, também dá para ver macroscopicamente pelo color, né? É diferente. Sí, el color siempre es diferente, ¿sí? Uno es más espeso y el otro es más transparente. En este caso, dentro del trasudado es la que es más, el líquido es más transparente, ¿sí? Más claro. Y ya dentro de los exudados casi siempre parece más purulento el líquido, ¿sí? Es más espeso, más amarillento. Dentro del tratamiento, gente, puede estar dirigido a extraer líquido, prevenir la reacumulación y tratar, en este caso, la causa subyacente. Entonces, eso es el objetivo principal, tratar la causa subyacente, ¿verdad?, del paciente, lo que le llevó a que haga un derrame pleural. Es para tubo de drenaje pleural, por la cantidad de líquido que tiene, no está respondiendo, le vamos a colocar tubo de drenaje pleural, ¿sí? ¿A qué voy? Que derrame pleural no es igual a de inmediatamente debemos colocar tubo de drenaje en la urgencia. No, gente, se estudia primero. Es diferente con respecto a neumotórax, hemotórax. Eso sí ya es una emergencia. Eso ya en la urgencia eso se hace. Nosotros estamos viendo neumotórax, hemotórax en la hora tubo de drenaje pleural. Acá me dice con la pregunta de Gabriela, si la toracocentesis es para fines terapéuticos, además de investigación. Así mismo es. La toracocentesis nos va a definir a nosotros, nos va a dar una pauta para dirigirnos. ¿Hacia qué diagnóstico vamos? ¿Sí? Para hacer justamente un tratamiento dirigido. ¿Exudado o trasudado? Y que aparte de pedir el criterio de ley, nosotros pedimos en el líquido. Acuérdense, cultivo para ver qué germen se aísla del líquido pleural. Frotis y citoquímico. Entonces, todo eso nos ayuda justamente a orientarnos hacia un diagnóstico, ¿sí? La toracocentesis terapéutica se puede realizar si la acumulación de líquido es considerable y causa presión, dificultad respiratoria u otros problemas respiratorios, como niveles bajos de oxígeno. Luego, el objetivo es el tratamiento de la causa subyacente del derrame. ¿En quiénes nosotros vamos a hacer toracocentesis terapéutica? En este caso, descomprimir. Hace rato estuvimos mencionando. ¿Alguien se acuerda? ¿En quiénes nosotros? ¿En qué paciente? ¿Qué diagnóstico? Nosotros vamos a hacer toracocentesis para descomprimir. Quando é acima da capacidade de reabsorção, prof? Sí, pero ¿en quiénes vamos a hacer esa toracocentesis solo para Tratamento paliativo, prof. Exactamente, no se olviden, lo que más vemos es insuficiencia cardíaca congestiva y cirrosis en este caso. Eso es lo que yo más, con experiencia, le digo que es lo que más visto, ¿sí? Ya en proceso infeccioso, casi siempre necesitan tubo de drenaje pleural y se coloca el tubo de drenaje pleural que vamos a ver, le voy a comentar sobre la técnica, ¿sí?
Expectativas, pronóstico, el resultado esperado depende de la enfermedad subyacente, ¿sí? Dentro de las complicaciones, un pulmón rodeado de una acumulación de líquido durante mucho tiempo puede colapsar. El líquido pleural que resulta infectado se puede convertir en un absceso llamado empiema, el cual requiere de un drenaje prolongado con una sonda pleural que se coloca en el sitio donde se presenta la acumulación del líquido, ¿sí? Y el neumotórax, como mencionamos, el neumotórax era la vez pasada. En este caso, al hacer toracocentesis podría ser una complicación. O sea que el paciente tiene derrame pleural, vamos a hacer toracocentesis, podríamos llegar a ocasionar neumotórax en el paciente, ¿sí? En raras ocasiones se necesita una cirugía para eliminar el absceso. Entonces, si hay absceso, tratamiento amplio espectro dirigido. En este caso, si ir controlando, si absorbe y tubo de drenaje pleural. Aquí vemos otra vez una imagen ilustrativa, ¿sí? Preferencia. ¿Por qué les digo posición sentada? Facilita más para nosotros que vamos a punzar y también el paciente mismo, ¿verdad? La posición en sí es más cómoda. Entonces ven que acá el paciente tiene una mesita, ¿sí? Van a ver que muchas veces no conseguimos eso para que el paciente pueda apoyar justamente como estamos observando allí, así su brazo. Entonces, de última, ¿qué le pedimos al paciente? Que eleve sus brazos, sus manos, y coloque así en la nuca, y que se quede quietito. Eso es lo que a veces le pedimos al paciente. Y justamente al hacer esto, ¿qué pasa con el paciente? Se cansa muchísimo. El paciente dice, ya estoy cansado, quiero bajar mi brazo, se mueve, entonces a veces cuesta más, ¿sí? Siempre cuando nosotros vamos a hacer una toracocentesis debemos preparar todos los materiales que vamos a necesitar. No apresurarnos, de repente tenemos algo y justo no teníamos, ¿verdad? Qué sé yo, vamos a hacer tubo, no teníamos hilo. Tenemos que juntar todo lo que necesitamos, preparar nuestro campo y después lavarnos bien las manos, usar todo lo que es estéril y allí recién hacer el procedimiento. En este caso, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a hacer una toracocentesis. Ustedes van a ver, porque la jeringa sí, la aguja de la jeringa todo el mismo tamaño. Cuando es de repente un paciente muy obeso, tiene el pulmón mucho más ancho, todo eso, la aguja, ¿verdad? Mucho tejido adiposo, queda corto para llegar hasta la cavidad pleural. O metes, no sale nada, no llegas al líquido. Entonces ustedes van a ver que a veces llegamos a usar, ¿verdad? La mayoría de las veces usamos el catéter, el punzocat, ¿verdad? Que es para vía venosa periférica. En este caso, por ejemplo, nosotros, yo no sé cómo ustedes manejan, porque ese es por número, ¿verdad? Pero acá para nosotros en Paraguay, uno de los números que es más factible, más grueso y grande, largo, es el número 14. Entonces, la mayoría de las veces agarramos un punzocat, le quitamos la aguja a la jeringa y conectamos el punzocat, ¿sí? Bueno, nosotros siempre, con cada procedimiento que vamos a hacer, debemos explicarle al paciente qué le vamos a hacer, qué va a sentir. O si no, el paciente te va a putear y va a correr de vos, ¿sí? En este caso, para una toracocentesis, que es la punción, sacar líquido, mandar para estudio, ¿sí? Posicionamos al paciente, vemos nuestro punzocat, nuestra jeringa, todo eso. Anestesia local, que usamos lidocaína, para infiltrar la región que vamos a punzar. Entonces es una infiltración bajo de la piel, ¿sí? Colocamos la lidocaína, lavamos este área que vamos a punzar, IO, solución, ¿sí? Y luego podemos punzar. Frecuentemente punzamos entre el quinto y sexto espacio intercostal, ¿sí? Otro punto que tenemos de ver mucho cuidado para la toracocentesis. Ejemplo, costilla, 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 ¿sí? Yo voy a punzar, siempre tengo que hacer en el borde superior de mi costilla. Si voy a punzar acá entre esto, tengo que punzar acá o acá. No puedo hacer acá, que es el borde inferior de esta costilla, ni acá. ¿Por qué les parece que siempre borde superior de la costilla tenemos que punzar? Pela artéria. Por causa da artéria que tem aí. Por causa do paquete vasculonervoso. Muy bien, anatómicamente el paquete vasculonervioso pasa por el borde inferior de las costillas. Entonces, por eso, si ustedes le hacen a algún familiar, alguien que esté por cerca en la casa después, y tratan de palpar la costilla, se siente súper bien. A no ser que el paciente sea demasiado obeso y dificulte palpar. Pues normalmente nosotros nos vamos contando para llegar al quinto o sexto espacio intercostal
y vemos, palpamos justamente cuál es mi borde superior de esta costilla. Y allí nosotros entramos y punzamos, ¿sí? Cuando nosotros punzamos, introducimos nuestra aguja, el catéter, ¿verdad? Debemos ir en aspiración continua. A medida que vamos punzando, ir aspirando esa jeringa, ¿sí? Si llegamos, introducimos, ya aspiramos todo, no salió nada, podemos retirar, volver a introducir. ¿Por qué en aspiración continua? Para justamente salir líquido, para ver hasta dónde estamos llegando. No es introducir toda la aguja y ahí buscar líquido. No, al introducir tenemos que ir en aspiración continua. Es un procedimiento fácil, realmente no es difícil. Una vez ustedes van a aprender, después ustedes ya van a hacer, porque yo también hice muchísimo, tanto toracocentesis, paracentesis. Y una vez que aprendemos a hacer, da gusto hacer, ¿sí? Eso es para estudiar el líquido. Paciente que requiere tubo de drenaje pleural. Siempre tener el frasco, el tubo, ¿verdad? Como vimos en neumotórax, es el mismo. Viene la manguerita, por decirlo así, con el frasco que debe estar bajo agua, ¿verdad? Que ponemos suero fisiológico, en este caso es lo que más usamos. El tubito, que es la manguerita, en este caso que tiene ya en el frasco, por la tapa debe pasar el líquido ese, ¿sí? Bueno, el tubo que tiene en el borde, el que va a introducirse dentro del pulmón, tiene fenestras. ¿Qué es fenestras? Agujeritos. No sé si están observando acá cómo muestra la flechita. Estos son fenestras que se ven. Ustedes van a ver que de repente a veces el tubo tiene 2 a 3 fenestras nada más, que son los agujeritos, a través de los cuales va a filtrar para ir saliendo líquido, ya sea aire, sangre, lo que sea. Y ustedes van a ver de repente si es un paciente así muy obeso, como les dije, el tórax súper ensanchado. Verá, la parte que vamos a introducir del tubo, de repente queda corto las fenestras. Y ustedes mismos van a ver, van a hacer. ¿Qué hacemos? Hacemos más fenestras en el tubo. Agujereamos más. ¿Con qué agujereamos? Ya sea con tijera estéril o de repente usamos la hoja de bisturí. Entonces le hacemos más por lo menos 2 a 3 fenestras más, agujeritos más, dependiendo de cómo es lo que nosotros vamos a introducir en la cavidad pleural del paciente, ¿sí? Y colocar, yo le estoy hablando de mí, por mí. A mí me costaba más hacer tubo de drenaje pleural, porque por la fuerza, que creo que les comenté a ustedes la pasada, ¿verdad? Porque allí ya es diferente. Usamos la aguja en el momento que vamos a infiltrar y luego ya usamos el bisturí. ¿Para qué? Para hacer una pequeña incisión que vamos a ir disecando con nuestro kosher, ¿sí? Para tratar de chocar, en este caso, hasta las costillas allí, ¿sí? Y allí vamos a agarrar, pinzar un kosher, así mismo como se ve con la manguerita, por decir, con el tubo, y tratar de introducir. Y al hacer esa introducción de perforar, lo que uno debe tener más fuerza. A mí me costaba más eso. La toracocentesis en sí, gente, es muy fácil. Eso ustedes van a hacer incluso cuando sean internos, ¿sí? Es solo, como les dije, hablarle al paciente, preparar todos los materiales que van a necesitar y hacer. Una vez van a hacer bajo la supervisión del jefe, con los colegas, y después ustedes solo ya van a estar haciendo por los pasillos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, gente, con respecto a derrame pleural? Qual que é ¿Sí? mais fácil de causar pneumotórax, a toracocentese ou a drenagem? Y en realidad, con todo lo que yo he visto, ya pasé, neumotórax en sí, hasta hoy en día no he visto. Con esto, te digo por la toracocentesis y tubo de drenaje pleural. Con lo único que ya he visto y a mí me pasó, y he visto también en otros colegas, es con la vía venosa central. Pero toracocentesis en sí no he visto. No he visto, no quiero mentirte si cuál es más fácil de hacer o no. Pero siempre va a depender también de qué, de la posición que uno, porque acuérdense, nosotros no vamos a hacer, agarrar nuestra jeringa y no vamos a hacer esta, por decirte, ¿verdad? Esta posición, 90 grados con todo. No, hay que ir, ¿verdad? Con un grado, más o menos 45 grados, y en aspiración continua, ¿sí? Por eso te digo, experiencia mía, toracocentesis y tubo de drenaje pleural que llevó a una complicación, a una neumotórax, yo no he visto hasta hoy en día. No quiero mentirte con respecto a eso, sí, cuál es más factible, o en este caso más predomina en el neumotórax, ¿sí? É que parece muito fácil perfurar quando vendo La assim. toracocentesis es muy fácil, gente. Cualquiera de eso van a aprender a hacer ustedes. Pero el otro a mí incluso me costaba, por como les dije, era más duro, fuerza, pero ustedes van a ir haciendo eso y van a ver cómo es. Y capaz que cuando hagan ustedes, cierto es lo que la doctora Alicia dijo, ¿verdad? La toracocentesis realmente es muy fácil.
Y la paracentesis también da gusto hacer cuando uno sabe hacer procedimiento, ¿verdad? Yo recuerdo que teníamos un paciente cirrótico, estadio final, que solo se iba a tratamiento paliativo en la urgencia del hospital, todas las semanas, por decirte, un jueves y todos los jueves caía. ¿Para qué se iba? Para descomprimirle. El tipo aparecía en la urgencia, ya vine doctora, me quitas mi líquido, ¿verdad? Y el que estaba en la guardia le hacía a este paciente, y era un paciente joven que después obviamente murió, ¿verdad? Llegaba, preparábamos todo, le hacíamos su toracocentesis, quitábamos 1500 a 2000 líquidos y después le hacíamos su paracentesis y él se iba a su casa feliz y contento. ¿Por qué? Porque mejoró su dificultad respiratoria. La siguiente semana volvía. Y así, van a llegar a ver. Yo sé que acá hay muchos pacientes cirróticos porque yo el año pasado he visto unos cuantos por sala. En cirrosis hepática estadio ya avanzadísimo, Chilput grado 5, ¿verdad? Entonces van a llegar a ver. ¿Sí? Y las complicaciones que acarrea y todo eso, la clínica del paciente, es horrible. Un paciente cirrótico desde lejos voy a saber que es cirrótico. Por la clínica que presenta, por la coloración del paciente, ¿verdad? Entonces eso, a veces ustedes van a ir viendo, a medida que van viendo diagnósticos, ¿verdad? Aprendiendo sobre los diagnósticos en sí. Un paciente que esté caminando frente a ustedes, no, ustedes ya van a decir, ya, este probablemente tiene esto, ¿verdad? Dependiendo de la marcha o de repente la fase que tiene el paciente, ¿verdad? En la formación del tórax. Esas son experiencias que ustedes van a ir aprendiendo, ¿verdad? Desde que empiecen a pisar el hospital, las prácticas. ¿Alguna pregunta, gente, con respecto a la clase? ¿Duda que tengan? No, profe. Tá bueno por hoy. Viernes. Ainda bem que a última aula é da senhora, senão a gente não ia assistir mais não. Fuerza, fuerza, chicos. Profe, a toracocentesis e o drenaje, os dois é entre a quinta e a sexta costilla? Sí, la que más hacemos. Ese es el parámetro que más utilizamos. Van a verlo dentro de las técnicas en sí. Todo esto ustedes van a aprender ya año que viene también, pero en el quinto año hay una materia que se llama técnica quirúrgica. Entonces, como nosotros aprendemos todos estos procedimientos con los cirujanos, es una materia en la cual van a aprender todas las técnicas, ¿sí? Pero, como te dije, no solo los cirujanos hacen este procedimiento. Una vez que nosotros, los clínicos hacen toracocentesis, los neumólogos hacen toracocentesis, ellos colocan también tubo de drenaje. Vía venosa central hacemos todo lo que aprendemos, ¿entienden? No es que solo el cirujano hace procedimiento. Pero sí van a llegar a dar también allí, aprender las técnicas, cómo se hace, qué se utiliza, todo eso.